su presencia y seguro también su participación. El tema que nos concita, señores, es harto vidrioso, podríamos decir. Lo han visto ustedes en el cartel mediante el cual lo hemos anunciado. Es el divorcio. En una primera aproximación a esta institución hemos de decir lo siguiente. La ley actualmente vigente es la denominada Ley del Divorcio de 1981. Siendo ministro de Justicia don Francisco Fernández Ordóñez y bajo el partido UCD. Esta institución, el divorcio ya regulada, como le acabo de decir, ha sido objeto de posteriores modificaciones. Entre ellas cabe destacar la de 2005, 2015 y asimismo en el 2023 ha tenido lugar una serie de reformas que de forma tangencial afectan a la institución que nos ocupa. También se ha de decir lo siguiente. De acuerdo con las últimas estadísticas del CIS, en 2014 se produjo el pico, el auge del número de divorcios. Exactamente fueron 105.892 divorcios. Hablamos en España. Bajó en 2022 a 85.551. Estas cifras y esta institución en sí misma ameritan perfectamente que lo hayamos elegido para que sea objeto de debate, de discusión desde múltiples ámbitos: jurídico, psicológico, psicoanalítico, que están representados ampliamente y muy bien representados por las personas que me acompañan. En el ítem seguimos. En un primer momento vamos a leer los currícula, no digo currículums, de las personas por el orden que intervienen y que están prefijados en el cartel. En primer lugar, tenemos a don José Antonio García Regueiro. Es presidente de Arco Europeo Progresista. Es letrado del Tribunal de Cuentas y Jurídico Militar. Oposiciones se sacó en 1994 y 1990 respectivamente. Asimismo, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid y asesor responsable del Defensor del Pueblo. Está condecorado con la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco. En el Ateneo de Madrid es presidente de la agrupación ateneística Agustín Argüelles y vicepresidente de la agrupación ateneísta Ángel Garma. Igualmente, en el Ateneo, desde octubre de 2022, es presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y secretario primero de la sección de Cultura Militar. De 2020 a 2021 fue igualmente presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas, vicepresidente de la sección de Cultura Militar y secretario primero, en este caso, de la sección de Información y Comunicación. Fue vicepresidente del Ateneo de Madrid de 2017 a 2019. A continuación, leeré, que va a ser por el orden de intervención de las personas, de los ponentes. Doña Belén Rico García, psicoanalista, socióloga, politóloga, presidenta ejecutiva de la agrupación especial ateneísta Ángel Garma, miembro de la agrupación Agustín Argüelles del Ateneo de Madrid, miembro de la sección de Ciencias de la Salud del Ateneo de Madrid, miembro de la sección de Psicología del Ateneo de Madrid, directora de Actos Públicos y Sociología de Arco Europea Progresista, Europeo, miembro de la Asociación Entre Guiones de Escritoras contra la Violencia, miembro de la Asociación Discurso Psicoanalítico con sede en Barcelona, miembro de la Asociación Psicoanalítica Grita, con sede en México, miembro de la FEP, Fundación Europea para el Psicoanálisis en París, y con participación también en numerosas publicaciones, revistas, libros, tanto en España como en México. Por lo que respecta a doña Belén. A continuación leemos el currículum de don Alfonso Gómez Prieto, médico psicoanalista, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Comillas, miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Discurso Psicoanalítico, director del Observatorio de Medicina, Psicoanálisis y Psiquiatría de Arco Europeo,
presidente de la Agrupación Especial Ateneísta Ángel Garma del Ateneo de Madrid, vicepresidente de la Sección de Ciencias de la Salud del Ateneo de Madrid, secretario tercero de la Sección de Psicología del Ateneo de Madrid, secretario de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid en el período 2019-2021, profesor de procesos sanitarios en el Ministerio de Educación y Formación, profesional de España por oposición pública, promoción del año 1990. Práctica psicoanalítica en consulta privada desde hace 30 años. Director del Seminario de Clínica e Introducción al Psicoanálisis en el Ateneo de Madrid, supervisor de casos clínicos. Y por último, tan solo último, en lo que respecta a esta hoja, mucho más clara. Participante en distintos cursos y conferencias en el Ateneo de Madrid y coordinador de las jornadas de salud mental del Ateneo de Madrid desde el año 2019. Y vamos deprisa porque es preciso. Doña Trinidad Simón. Doña Trinidad Simón Macías, psicóloga clínica, psicoanalista y escritora. Actualmente ejerce en Madrid. Pertenece a la Asociación Internacional Sabina Spielrein. Es vocal de la agrupación ateneísta Ángel Garma. Es autora de diversos artículos técnicos y divulgativos y ha escrito 2 libros. Juego limpio, Sabina Spielrein, entre Jung y Freud. Las madres, huella de la memoria. Esto es por lo que respecta a doña Trinidad. Y don Alfonso, ahora tenemos, por último, don Ángel de Frutos Salvador, doctor en psicología, con estudios en filología clásica, formado en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, París. Escritor, ha publicado los libros Puentes en el Desierto, Afuerismos. Sí, han oído bien, Afuerismos. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2007, y los escritos de Jacques Lacan, Variantes textuales, siglo XXI, Editores España, Madrid, 1994. Psicoanalista en Madrid. Título de su intervención, Respecto al lenguaje, respeto. Señores, esto es una breve exégesis de los currícula y a continuación van a ir tomando la palabra precisamente por el orden de intervención que figura, como decimos en el cartel, y que he leído. Tiene la palabra don José Antonio Regueiro. El orden de intervención se circunscribe a 12 minutos. 12 minutos por persona, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Bien, como habrán podido escuchar, a diferencia de mis compañeros de mesa, yo soy jurista. Los demás pues, son de otras ramas más parecidas, psicoanálisis, sociología, medicina. Y me consta que son unos excelentes profesionales del mundo de la psicoanálisis y la psicología y de la medicina, entre los mejores. Lo primero que quiero decir es que cuando vi el título del acto, que yo no elegí, me llamó la atención porque lo primero que pensé, sería muy raro que un jurista eligiera este título. Antes comentaba con Ángel abajo la forma tan distinta que tenemos de ver las palabras un jurista de un psicoanalista. Las vemos de manera diferente, tienen diferente peso. ¿Por qué yo nunca hubiera elegido el divorcio y sus estragos? Primero porque el divorcio es una figura jurídica muy concreta. Es decir, en el mundo cuando se separa una pareja, la separación puede ser una pareja de hecho, puede ser una pareja que esté casada pero simplemente se separe y no llega al divorcio, puede ser que opte por otra figura jurídica como puede ser la nulidad matrimonial o incluso la nulidad canónica. Es decir, que el divorcio es una figura jurídica muy concreta, es decir, no es cualquier pareja, sino aquella que ha optado por la forma jurídica del matrimonio y que opta además, posteriormente, por la separación a través del divorcio. No opta, por ejemplo, por la nulidad. Por lo tanto, el que eligió esa palabra, yo no sé
si era consciente que estaba limitando los estragos a un supuesto muy concreto, el del divorcio. Cuando, para la experiencia de un jurista, sobre todo si es matrimonialista, yo lo he visto muchas veces, porque mi padre también es abogado y ha llevado muchos divorcios, muchas nulidades, pues evidentemente los estragos propiamente y los no estragos se producen igual si se produce a través de un divorcio o de una nulidad. No tiene nada que ver. Por lo tanto, me sorprendió mucho que utilizaran la especificación de divorcio. Me sorprendió mucho y pensé, ¿por qué no habrán dicho la separación de la pareja? Que comprende todo. Puede comprender el divorcio, la nulidad, la separación simplemente de hecho. Eso por un lado. Luego también me sorprendió mucho que se utilizara la expresión y sus estragos. Y la utilización de estragos me sorprendió porque, y luego el tiempo me lo ha confirmado con algunos amigos que me han mandado un WhatsApp o algo cuando les he mandado la referencia, porque parece tener como una concepción peyorativa, negativa hacia el divorcio, cuando el divorcio, por todo lo contrario, fue un gran avance en nuestro país. De hecho, el divorcio siempre se ha aprobado en momentos de democracia. El primer divorcio que tuvo España fue por la Ley de Divorcio de 1932, que desarrollaba el reconocimiento del divorcio que establecía la Constitución del 31. Y cuando después de la Guerra Civil llegó la dictadura, el divorcio desapareció. Y tuvimos que esperar hasta 1981, hasta junio de 1981, para volver a tener divorcio en España. Y el divorcio, evidentemente, suponía muchos beneficios para los dos miembros de la pareja y, sobre todo, para la mujer, porque la mujer está en una situación mucho peor en el matrimonio durante el franquismo que el hombre, y por lo tanto, el divorcio, para una persona progresista avanzada, es un instrumento jurídico que, digamos, es positivo, es avanzado, defiende los derechos de la pareja y, en especial, de los de la mujer. No me voy a extender en lo que ya más o menos todos sabemos, ¿no? Como durante el franquismo, por ejemplo, la mujer, pues, no solamente no existía el divorcio, pero sino que además había dentro de la pareja tenía una situación muy precaria. Por ejemplo, en el adulterio las penas eran mayores para la mujer y para el hombre. Para que hubiera adulterio por parte del hombre tenía que haber una conducta reiterada de infidelidades, mientras que la mujer con un solo acto ya podía ser castigada por el delito de adulterio. Lo cual ya te conceptuaba cómo se veía la distinta relación, ¿no? O también cómo se veía los hijos, ¿no? Si estaban dentro del matrimonio, pues eran matrimoniales, eran legítimos. Si estaban fuera del matrimonio, pues evidentemente podía ser, si fuera por una mujer quien no estaba casada, pues podía ser adulterinos, podían ser, incluso si eran con un cura sacrílegos, luego estaba el régimen de amancebamiento, que podía haber entre aquellas mujeres que tienen una relación con un hombre casado. Era muy denigrante la situación para la mujer, y precisamente, y no existía ese instrumento de separación que es el divorcio. Por lo tanto, a mí como jurista dije, pues, ¿qué título, digamos, más chocante para un jurista y también para una persona de ideas progresistas? Y prueba de ello es que he tenido algunos WhatsApp de amigos, de compañeros, que me han dicho, ¿cómo se os ocurre poner ese título? Y cuando lo han entendido, cuando os he dicho, no ha sido cosa mía, ha sido cosa de psicoanalistas y psicólogos. Y entonces todos me han dicho, ya, en su mundo, porque ellos no ven, lógicamente, la visión que podemos ver o desde el punto de vista jurídico o político, si no lo ven desde el punto de vista de los problemas, lógicamente, que puede tener una pareja o unas personas cuando rompen ese vínculo emocional, afectivo, entre ellos, ese vínculo que les unió con tanta ilusión y con tanta esperanza y que luego les puede causar problemas de todo tipo. Problemas entre ellos, problemas con las familias, problemas con los hijos, problemas psicológicos muy graves que les puede llevar a situaciones límites emocionalmente y, por supuesto, desde el punto de vista también económico. Por eso he tenido la opción, además de ser el primero en intervenir, que me han dicho este favor mis compañeros, porque
todo se junta hoy. Hemos hecho, Alfonso y yo, antes una presentación de otro acto y luego tengo también otro evento y tendré que irme antes de que termine este acto. Pero al ser el primero, pues me ha parecido que lo más interesante de mi intervención era puntualizar que el divorcio, evidentemente, no hay que verlo como algo negativo. Por lo menos las personas creo que tenemos una visión positiva. Cuando se aprobó el divorcio en España, como muy bien ha explicado Ana, con el ministro Fernández Ordóñez, pues hubo una campaña muy fuerte de los medios conservadores. He visto, por ejemplo, leyendo un poco de hemeroteca, como algunos miembros, los ministros del Opus Dei, pues salieron a la palestra diciendo que suponía romper la familia, el divorcio. Decían cosas tan absurdas como que se obligaba a las personas a separarse por el divorcio, cuando el divorcio es algo voluntario. De hecho, cuando se aprobó en el año 1981, el primer año hubo muy pocos divorcios. No llegó a ser más de 10.000, lo cual es una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? Y por ello yo creo que en ese contexto hay que explicar, el divorcio es algo, a mi juicio, muy positivo que exista, es fundamental, y también creo que va a ser muy interesante escuchar a nuestros compañeros psicoanalistas, que me consta son todos los conozco hace muchos años, además de compañeros, son todos ellos muy amigos, y están entre los mejores psicoanalistas, psicólogos y sociólogos, no solo de España, sino de Europa. Y por lo tanto nos van a poder dar una visión muy interesante de los estragos emocionalmente que causan en las personas esta quiebra de la pareja. Que, como decía al principio, para mí cuando habéis puesto como psicoanalista divorcio, yo estoy convencido que de alguna manera también los tendéis a otro tipo de rupturas de pareja, de hecho, y por lo tanto cualquier tipo de relación afectiva. Y con el permiso de Ana, no sé si he cumplido los 12 minutos. Fantástico, puntual. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra de una Venecia. Bueno, pues a mí me gustaría plantearles una pregunta. En un divorcio, ¿quién se divorcia? ¿Se divorcia una pareja o se divorcian unos padres? Yo deseo poner el foco de atención en esos sujetos pasivos del contrato matrimonial y de su disolución, que son los hijos. Las víctimas sin herramientas del derrumbe de un pacto que nunca fue su pacto. Es por eso que se tiende a comentar el hecho de que un buen divorcio siempre es mejor para los niños que un mal matrimonio, porque no ven peleas, malas caras, resentimientos, y que no es precisamente el ambiente mejor para una crianza. Está claro que de ese impacto emocional, pues todos estamos de acuerdo. Pero el divorcio o la separación de una pareja es un evento que no involucra solo a dos personas, involucra a todos los miembros de un medio familiar. Hay una realidad que cambia de manera inmediata, hay que atender asuntos legales, actividades comunes de la familia que cambian y tanto la calidad como la cualidad de las interacciones de los miembros se ven totalmente afectadas. Eso más allá de la dimensión individual que dentro de la mente de cada niño puede vivir por la separación que le supone la vida diaria y la modificación que supone el divorcio en su casa. El divorcio es una situación de duelo. Produce un inevitable dolor mental que tiene que ser cuidado. Yo, por supuesto, que barro para casa y evidentemente creo que ante una circunstancia que es una transformación, como ha explicado José Antonio García Regueiro, es decir, es un cambio, no tenemos por qué verlo con negatividad, pero sí es un cambio y una transformación, debe ser cuidado emocionalmente, no solamente la pareja que se separa, sino también hay que cuidar de los niños. Porque, bueno, hay pérdidas. Los niños, y sobre todo en edades muy tempranas, sienten que se ha roto algo en esa pareja de padres unidos, pero no porque no los vean físicamente todo el día en casa, sino porque es más bien una idea simbólica que tienen en su cabeza sobre la unión de los padres y la fuerza que eso le da en su vida. Por lo tanto, los efectos del divorcio están ahí y hay que acogerlos. Y qué mejor que acogerlos
dejándose ayudar, cuidar, colaborar, repensar por profesionales. Evidentemente, no solamente los niños tienen un cambio, es que también cambian los cuidadores, porque evidentemente un padre y una madre que están pasando por un momento de angustia por esta ruptura de la pareja, están abstraídos por un dolor y tristes, y evidentemente no son los padres y las madres enamorados, felices y apoyándose mutuamente. También ocurren circunstancias que los niños detectan y se producen cambios en su vida diaria porque el padre o la figura paterna ha desaparecido del lugar donde viven. Y esto es algo que ya abarcaré al final de estas ideas que quiero contrastar con ustedes, porque ahora la figura del padre está bastante más protegida que en un principio, donde realmente el niño veía desaparecer el padre de la escena del hogar y no sabía realmente cuál era el motivo, y tampoco sabía si realmente el motivo tenía algo que ver con él. A mí me gustaría traer hoy aquí a una psicoanalista que me gusta mucho su lectura cuando hablamos de psicoanálisis infantil, que es Françoise Dolto, que escribía mucho sobre este tema y recomendaba siempre que los padres ayudaran a los hijos a poner palabras, que entre todos colaboraran a hablar, a comunicar la situación que estaba ocurriendo en la pareja. El objetivo, según esta autora, es intentar calmar los temores que esta transformación y este cambio tienen los niños y darles la oportunidad a los padres de hablar y también a los hijos de escuchar y devolver también alguna palabra sobre lo que está ocurriendo en casa. Dolto observa que una de las ideas más recurrentes en la mente del niño es que si los padres se han arrepentido de estar juntos, también lo harán implícitamente de todo lo que han creado juntos. Es decir, ellos creen que son el producto de la unión de sus padres y que automáticamente son un producto indeseable de la relación. El hablarle a los niños del divorcio es bastante difícil. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues si vamos a seguir escuchando las palabras de Dolto, hay que hacerlo. Intentar no mantenerlo en secreto, no esperar hasta el último momento que se produzca una transformación dentro de la casa, informarlo los dos juntos, no por separado, dejar muy claro que el divorcio es un tema de la pareja, que no tiene que ver con ellos ni con los hijos, admitir que será penoso, que es un cambio difícil para todos, no solamente para el niño, también para los padres, y asegurarlo que los dos lo van a seguir queriendo y que siempre van a seguir siendo sus padres, aún a pesar de esta transformación que le costará trabajo comprender. Y desde luego intentar por todos los medios no discutir de las faltas o de los problemas que cada uno de los progenitores desean reprocharse entre sí. La obligación continuada de los padres por lograr el bienestar vital de los hijos no desaparece con el divorcio. Es importante, por lo tanto, que los niños y la pareja estén cuidados de una forma terapéutica, porque hay bastantes efectos que se producen de una manera genérica y muy repetida cuando se producen estos cambios y que, a veces intentamos pasarlos por alto, pero ¿por qué no cuidarlos o por qué no prevenirlos? En muchos niños nos encontramos con una bajada del rendimiento académico o con dificultades sociales o emocionales para expresar lo que están sintiendo. Y en el colegio alertan de problemas de conducta, porque efectivamente los efectos emocionales del divorcio de unos padres por unos hijos es algo que es una realidad. A veces los niños muy pequeños que no entienden muy bien lo que está ocurriendo se creen culpables o se creen responsables de lo que está pasando. Tienen miedo al abandono, a quedarse solo, a lo que significa el derrumbe de la familia. Otros simple y llanamente tienen un dolor que no saben cómo expresar algunos incluso se creen en la omnipotencia de poder manejar a los padres y poder conseguir que la pareja vuelva a unirse. Es verdad que los niños pasarán por un duelo que a lo mejor, quién sabe, puede ocupar 2 o 3 años, cada cual en su vida depende de lo que le ocurra, pero es cierto que se puede prevenir esas malas calificaciones, se puede prevenir esos comportamientos difíciles en el colegio, simple y llanamente con hablar, con mantener un diálogo comprensivo. Las discusiones de los padres delante de los hijos no es precisamente el mejor de los escenarios para que esto que estamos intentando prevenir no ocurra. Con lo cual, el camino quizá de procurar que esta transformación se lleve de la forma más sana posible,
pues es intentar no utilizar a los niños como mensajeros, sobre todo discutiendo sobre los defectos que ha podido tener una expareja. Hay otras circunstancias reales que no tienen tanto que ver con los aspectos emocionales, pero que también van a tener un impacto en ese hábitat habitual de los niños, porque es cierto que al dividirse los padres hay una pérdida de poder adquisitivo, algunas ocasiones produce un cambio de residencia, de amigos, de colegio, la convivencia forzada con uno de los miembros de la familia, porque así lo ha dictaminado el juez, pero no lo ha decidido los hijos. Hay uno de los progenitores que convive menos tiempo en la casa, hay parejas nuevas que van entrando a convivir con los padres, incluso a lo mejor puede ocurrir que también los padres no acepten o uno de ellos no acepte bien el divorcio y bueno, pues se está conviviendo el niño con una persona que tiene problemas depresivos o de hostilidad. Es decir, el divorcio lleva un cambio suficientemente grande a nivel real y a nivel afectivo como para que nos olvidemos de que necesitamos un cuidado psicológico de todo lo que está ocurriendo. El proceso del duelo ante un divorcio tiene que ver también con un proceso que se va a llevar íntimamente a cabo dentro de la mente del niño para aceptar la realidad de la nueva situación. Él tiene que entender que a pesar de todos los cambios, la relación con él no se va a eliminar, solo se va a modificar. Y eso es muy importante que el niño lo tenga en cuenta. Antes del año 2005, que es la fecha en la que se introdujo la custodia compartida en nuestra legislación, era prácticamente impensable que una pareja que tomaba la decisión de divorciarse optara por un régimen de custodia compartida. La situación habitual era otorgar la custodia exclusiva a la madre con un régimen de visitas al padre. Esto no le permitía al padre participar en la vida activa y diaria de sus hijos y era un mero visitador. Sin embargo, en la actualidad, esta figura del visitador, en vez del padre que comparte, ha cambiado. Cada vez son más los padres y las madres que piensan en el beneficio de los menores y deciden ejercer la corresponsabilidad parental de una manera consensuada y de una manera igualitaria. Pero se observa a la vez que se ha desarrollado un síndrome que hasta ahora era desconocido, que es el síndrome del niño maleta. Los menores que sufren este síndrome muestran mucha inestabilidad e inseguridad al continuo cambio de ir y venir de casa, sin llegar a conseguir un clima adecuado para su desarrollo o una rutina estable. Esta situación se traduce a largo plazo en problemas escolares o de conducta y puede generar trastornos graves. Para que este cambio vital afecte lo menos posible a los menores, antes de sentarse a redactar las cláusulas de un convenio regulador que regirá una situación familiar, es muy importante llevar a cabo una restauración emocional, un proceso que sane el dolor de ambos, de los padres y de los hijos. En resumen, hay que preparar también a los cónyuges para esta separación. Tras la crisis familiar y después de haber superado la primera fase, el niño debe cambiar lo menos posible el orden establecido hasta entonces. Y como no todas las familias son iguales, tenemos que huir de las fórmulas tipo, porque hay que personalizar la custodia compartida. Hay que analizar de una manera pormenorizada cada situación familiar, porque esto no es una solución de café para todos, sino un traje a coser a la medida de cada familia, no olvidando tomar las decisiones que afecten lo menos posible el día a día del menor. En conclusión, psicoterapeutas, profesionales del mundo del derecho, yo creo que coincidimos en un punto, y es que siempre hay que buscar el beneficio de los más pequeños. Y este beneficio, sin duda, pasa por proteger el mundo que conocían hasta la fecha de la ruptura. Y recordemos que podemos divorciarnos de nuestra pareja, pero que nunca podremos hacerlo de nuestros hijos. Y por eso les repito para pensar la frase del inicio. En un divorcio, ¿quién se divorcia? ¿Una pareja o unos padres? Muy bien. Tiene la palabra. Buenas tardes.
Gracias, Ana, gracias a los compañeros de mesa, José Antonio, Ángel, Belén, Trinidad, por estar con vosotros. Yo titulé charlas alienación parental y psicoanálisis. Entonces voy a traeros un tema, un caso de un peritaje de mi época de realización del doctorado en la cátedra de Medicina Legal de la Complutense. Entonces hay una asignatura psiquiatría forense y bueno, hubo un caso en aquel tiempo que me resultó interesante de una pericial que una psicóloga forense de orientación psicoanalítica había realizado y nos expuso, y coincidiendo entonces también con mis estudios de psicoanálisis, mi análisis personal, pues lo he traído aquí ya por el tiempo pasado también, por, digamos, poderlo compartir de alguna manera con vosotros y, bueno, luego sobre todo que abra lugar al debate y a la charla. Espero que en 12 minutos pueda el caso, digamos, transmitirlo y sobre todo para luego poderos escuchar. Es un caso de un juicio de divorcio y entonces hay una pareja en conflicto y se disputa la custodia de un hijo. Llevan ya 2 años en litigio y la pericial que se realiza y que nos explican allí era una valoración psicológica para todos los miembros de la familia y que estaba orientada a establecer la capacidad de los padres para poder ejercer funciones parentales y determinar la calidad del vínculo del niño con cada uno. El niño en concreto que nos presentaban era un niño de 11 años con un rechazo extremo hacia la madre, y la historia familiar reconstruida a partir de las entrevistas con los integrantes de la familia parece ser que no explicaba la reacción que tenía el niño ante la presencia de la madre. Se trataba pues de un rechazo aparentemente injustificado o de alguna manera exagerado. La cuestión era que el padre estaba decidido a quedarse con la custodia y que la madre perdiera, digamos, los derechos de patria potestad sobre el hijo. Y realmente no había motivos, en principio, que justificasen tal medida. La valoración que se realiza psicológica muestra que el niño, en ausencia del padre, era capaz de convivir con la madre y que había condiciones favorables para un acercamiento afectivo entre esa madre y el niño. Pero, sin embargo, en presencia del padre, todo acercamiento con la madre retrocedía, haciendo más fuerte el rechazo hacia ella. El caso es que el conflicto entre las partes que estaban en litigio era tan grave, y nos comentaba la psicóloga que nos trajo el caso, que había tal hostilidad y tensión en los juzgados, cuando iban con los abogados, ¿no?, en el ambiente jurídico, en que en una ocasión, al presentarse los peritos a encontrarse allí y ratificar su cargo, el perito que iba en la materia de psiquiatría, digamos, por parte de la madre, también la perita psicóloga iba por parte de la madre para la pericial, decía que había tenido incluso pesadillas vinculadas al juicio por la tensión que se estaba produciendo allí. Y, por tanto, la situación era de muchísima incomodidad. En principio, también hay sensaciones de miedo. La pregunta que se plantea en ese momento, la psicóloga que está el caso, dice, bueno, si yo me estoy sintiendo tan mal, pues cómo se sentirán todos los miembros de la familia. Entonces a mí ahí me surgen preguntas en torno al discurso de los niños y sobre todo el modo en que los niños pueden ser escuchados en las intervenciones periciales. Resulta que los dictámenes que emiten los otros peritos no habían mencionado ningún detalle que hiciera pensar que había en el niño un mínimo resquicio de afecto hacia la madre o de distancia emocional con respecto al padre. Sin embargo, la psicóloga, por parte de la pericial de la madre, escucha al niño y se encuentra con lo que en psicoanálisis llamamos lo que llamamos indicios psicoanalíticos, que podían contradecir la opinión de estos peritos.
y se comenzó a preguntar si era posible que el niño hubiera dicho a Perito lo mismo, excepto por una breve afirmación que la psicóloga escucha y que ponía en duda todo lo que el niño había dicho sobre su padre hasta entonces. Parece ser que, me parece aún al releer el caso, que los peritos por parte del padre estaban demasiado interesados en mostrar el rechazo del niño hacia la madre como evidencia de la incapacidad de esta para ejercer la función maternal. Y que venía ya casi como previamente deliberado casi el dictamen que iban a... Lo más interesante es que el perito que se coloca en materia de psiquiatría por parte de la madre tampoco registraba ninguna afirmación del niño que contradijera su rechazo por la madre o su amor absoluto hacia él. Entonces, entre los peritos de la madre, entonces en aquella época, esto ya se hace bastante tiempo, empezaba a hablarse y surgía la cuestión de esto que se ha denominado y tan cuestionado y tan en boga hoy, que bueno, es una situación compleja de abordar, que es la que se llamaba síndrome de alienación parental sobre el niño. Nosotros los psicoanalistas no nos gusta esto de las clasificaciones, de decir síndromes o no síndromes, pero bueno, eso está en el discurso, en aquel tiempo estaba en el discurso, pero realmente nadie lo emitía, no en los informes, como una posible explicación. De hecho, el perito en psiquiatría dijo que él, bueno, había supuesto esa situación, pero que realmente pues no lo había emitido porque no estaba eso considerado en el manual de diagnóstico de enfermedades, etc. En general, mi opinión es que la intervención pericial no tiene por objetivo reportar lo que el niño dice sobre sus padres, sino discernir de verlas cuáles son sus certezas, cuáles son esas certezas que hay. Tal vez la tarea del Pedrito tendría que ser esencialmente escucha, estando advertido de que al hablar el niño puede transitar de la certeza a la duda y viceversa. Su rechazo hacia la madre era, en cualquier caso, radical y sin ningún tipo de silencio. El caso es que ahora viene pues, la exploración que la perito psicólogo hace del niño. Entonces se reúne con el niño. Por cierto, decir que el padre había exigido, según el caso que estuvimos viendo, acudimos también, nos invitaron a ir al juzgado como estudiantes, y el padre instala una videograbadora en la habitación para no perder detalle del procedimiento y pedía al niño que vigilara la batería, por lo que en todo momento el niño hablaba sabiendo de que su padre le podía estar escuchando. Entonces, muy inteligente, la psicóloga le pregunta, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con la familia? Se va ganando el niño, el niño repite lo que había dicho a los peritos, se le escucha sin interrupciones y se le propone jugar en la mesa, que esté tranquilo. Entonces el niño empieza a estar relajado y le pidió que hiciera un dibujo de la familia y que hablara de la madre. Lo que dice el psicoanalista, ella que le pide habla de la madre. Y todo lo que dijo cumplía prácticamente lo que habría dicho el que pone el nombre al síndrome de alienación parental, Gardner, es decir, rechazo total a la madre, quejas ambiguas, etcétera, en fin, todo lo que estaba hasta ahí. Pero hay un momento en que le pregunta si podía mencionar alguna característica positiva de la madre y dijo que no, que por más que pensara no se le ocurría ninguna. Siguen jugando y entonces le pregunta, cuéntame de tu papá. Y el niño responde, de lo poco que lo conozco, del poco tiempo que he estado, es que no sabía qué decir. Es muy amigable, respetuoso, siempre nos ayudaba, siempre atento. Aquí lo interesante es de lo poco que lo, es el inicio, de lo poco que lo conozco, porque dice, no he estado tanto tiempo con él, de hecho, creo que ha pasado más tiempo con mi mamá que con mi papá, pero realmente me di cuenta de que ahora, de que no he estado tanto tiempo con él. Estas afirmaciones cobran relevancia cuando se considera que los peritos que lo valoraron antes basaron su dictamen en acusaciones del niño hacia la madre, que no se ocupó mucho de él y que su padre se hacía cargo de todas sus necesidades desde hacía años. Este cambio de las afirmaciones del niño plantea a la psicóloga preguntas que servirán para continuar la reflexión sobre la propia contribución del niño. El niño había estado mintiendo deliberadamente, se le escapó esa frase, o bien había idealizado al padre y tuvo todo ese tiempo certeza de su perfección. En ese caso, ¿qué determinó el giro de sus afirmaciones? Por tanto, esta frase de lo poco que lo conozco es un indicio que apunta a una afirmación categórica que se antepone a los elogios del niño por el padre, diríamos en psicoanálisis, en mi opinión.
no sé, mis colegas que opinarán, podría ser que estuviésemos hablando de una desmentida por parte, en este caso, como mecanismo de defensa. La cuestión es que la realidad de la historia es que al final, ¿no?, del caso, el juzgado determinó que la custodia, o sea, del niño, se pierde la parte de la potestad, pierde la madre el juicio. El caso es que el caso me resultó tan interesante que un día coincido 4 años después con la que había hecho la pericia y dice que yo antes había tenido noticias del niño, entonces ya tendría como 15 años. Dice que, y entonces me comenta que la madre había enviado un mensaje, se había desgranado en más litigios, ya los había perdido, estaba deprimida, hecha polvo, y sucedió que hubo una posibilidad de encuentro de la madre con el niño. Entonces, parece ser que en esa posibilidad de encuentro se mostraba afectuosos los dos, el niño estaba bien con la madre, se plantea el encuentro, se le pide permiso al padre, el padre lo acepta, pero hay un momento, en el momento que el propio padre dice que lo acepta, que desaparece, o sea, desaparece el padre, el niño no sabe dónde está y se rompe radicalmente, o sea, la relación de la madre con el niño, al cual no vuelve a ver y, por supuesto, pues como podéis imaginaros, la depresión en la que cae la madre. El desenlace de este caso advierte del impacto que la judicialización de un conflicto puede tener en la vida de las personas y, sobre todo, de la magnitud que el odio tiene en divorcios de alguna manera conflictivos. No sé, Ana, cómo voy de... Sí, ya. Yo creo que ya no me da tiempo nada más que a deciros que esto que he lanzado es una reflexión, digamos, de alguna manera, sin poner emitir juicios de valor o no sobre lo que podemos considerar no la cuestión de la alienación en un momento dado. Nosotros no hablamos de hechos que pueden suceder, y a mí lo que sí que me resultó interesante es cómo, digamos, una recogida de información que en este caso pues no tuvo utilidad, ¿no?, dentro del proceso, ¿no?, judicial, supuso una escucha de una orientación psicoanalítica, ¿no?, en lo que nos transmitió esta persona. Y aquí tenemos además a Trinidad Simón Ángel de Frutos, Belén, expertos psicoanalistas, ¿no?, que entienden también del trabajo directamente con niños, y da una sola pincelada que quería transmitir. Muchísimas gracias. Trinidad, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por asistir, gracias a Ana por la presentación y a mis compañeros que me han precedido. Bueno, 15 minutos dan para poco, pero bueno, vamos a intentar. Yo no he puesto un título particular a mi intervención. Lo que tal vez, escuchando lo que me ha precedido, se pueda considerar es que lo que quiero comentar con ustedes es un intento de dar cuenta de por qué las cosas se ponen de esta manera para los que están implicados en una situación de ruptura de pareja, sobre todo por los niños, porque yo trabajo con adultos, por supuesto, pero también trabajo con niños. Y es ahí donde voy a poner un poquito el énfasis. Es decir, tratar de entender cómo se constituye un ser humano. Un ser humano hablante, cómo es esta construcción y quiénes son los intervinientes y cómo, precisamente por eso, por cómo se produce, luego tienen lugar los efectos que, por ejemplo, una ruptura de pareja puede provocar en un niño. Mi punto de vista es el clínico y, por lo tanto, es objeto de consulta, desde luego para mí y para todos mis colegas, que ante una situación de ruptura de pareja se produzca una consulta o por parte de alguno de los partener, y en ocasiones, y de esto de lo que yo voy a dar más referencia, cuando son las criaturas por las cuales se consulta, o bien antes de esa separación, esa ruptura, o bien mientras se está produciendo, o bien poco tiempo después de producirse. Lo cual no quiere decir que antes de esa ruptura, esa criatura por la cual se pide la consulta no ocupara un lugar particular en la relación de pareja.
porque esa es la cuestión, que el niño o la niña ocupa un lugar en la cabeza de los padres y cuando hace síntomas, diríamos que lo que observamos es que desvela, por decir así, desvela una representación de la verdad de la pareja. Esto es lo que podemos escuchar. Quería comentar algo, un pensamiento de Jacques Lacan que me parece muy importante para lo que estamos hablando. José Antonio, ¿veas ahí? José Antonio había hablado de que por qué habíamos puesto divorcio y no ruptura de pareja, porque es más grande, más largo, no cabe en estos cartelitos, ¿no? Pero obviamente era una manera de decir, además de traer aquí lo que pasa con lo de lo judicial, ¿no? En todo caso, una pareja es una formación humana y decía Lacan que toda formación humana tiene por esencia y no por accidente refrenar el goce, porque el principio del placer es el freno del goce. Por lo tanto, una pareja, un matrimonio, casi más aún, porque tiene el refrendo de todo lo que representa la ley, las leyes matrimoniales, supone un freno del goce. Cuando esta formación humana, que es la pareja o el matrimonio, desaparece, el goce se desata o puede desatarse. Hay que entender goce no como placer, ya lo decía Lacan en la frase que he leído. El goce, bueno, es una cosa compleja, pero para que me entiendan, intentando ser un poco didáctica, sería la satisfacción de un sufrimiento. Y esto es muy humano. ¿Qué sucede cuando hay una ruptura? Al desatarse el goce, la pareja sufre. Belén nos ha hecho un buen reporte de ese sufrimiento, tanto en los padres, ¿no?, como en los hijos, pero también puede ser en los hijos. Y esto es porque hay una pérdida, porque toda ruptura que tenga que ver con una relación, como se dice ahora, romántica, es una pérdida en el amor propio. Es una pérdida de amor, pero es una pérdida en el amor propio. Es decir, es una herida en el narcisismo. Esta herida puede tener más o menos envergadura para cada cual y para cada uno de los partener, pero es una herida que, diríamos, se acentúa más porque la ruptura matrimonial o de pareja lo que trae es que desvela quién ocupó más el lugar de amado y quién ocupó más el lugar de amante, ¿no? Esta sería un poco la cosa que se desvela justo en el punto de la ruptura, aunque a lo largo de la relación estas posiciones hayan ido intercambiándose, que son justamente las que dan cuenta de la metáfora del amor, que el amor es una metáfora. Esta pérdida de herida en el amor propio es mayor cuando uno se siente dejado. Diríamos que cuando es el que deja, el erasté, que se decía, ¿no?, diríamos que la pérdida y por lo tanto la herida en el amor, en el narcisismo, es más decepción. Es herida, pero no es la herida sangrante del que deja de ser amado, es más bien una decepción. Y por eso se oye en consulta mucho palabras como fracaso, fraude, etcétera, etcétera. Tras esta transformación que trae la ruptura, como bien decía Belén, hay un trabajo de duelo. Yo le llamo de aflicción, porque me gusta, porque es una cosa mía, porque duelo siempre estuvo asociado a lo que tiene que ver con una pérdida, con la muerte. En una relación que se rompe no hay muerte, o por lo menos no muerte real. Puede que la haya simbólica y puede que la haya imaginaria, pero no real. En todo caso, es un trabajo de aflicción que atañe también a las criaturas, ¿no? ¿Y por qué las criaturas se ven tan afectadas en muchos casos como para ser llevados a consulta? Los padres participan en la transmisión de la vida. La vida no es solamente la satisfacción de las necesidades perentorias, para los cuales los padres también tienen que estar ahí para satisfacer. La vida, y es ahí donde participan en esta construcción por la que son afectados, es la transmisión de esto que nos constituye como seres humanos hablantes. Es la transmisión de la construcción psíquica. Lo cual quiere decir, para nosotros los psicoanalistas,
que los padres han de saber cuando van a ser padres que su deseo, el deseo del hijo, no es un deseo anónimo. Ahí, en ese no anonimato del deseo, es donde se pone, diríamos, el acento para dar cuenta de que esta criatura que van a traer al mundo es una criatura particular para ellos, es significativa para ellos y por lo tanto participan de esto que va a ocurrir para que este ser humano, que en principio es un trozo de carne bien organizado, por decirlo así, ¿no?, sea un ser humano hablante. Para dar cuenta de esto, se ha trabajado mucho en nuestro ámbito psicoanalítico el deseo de la madre. Se ha trabajado menos algo que desde mi punto de vista es importante y es algo que quiero aquí compartir con ustedes y con mis compañeros, amigos y colegas, que sería la cuestión del deseo del hijo en el padre. Porque sabemos la función importante que el padre tiene para un hijo. De tal manera, un hijo o una hija, de tal manera que una falla en la transmisión del lugar del padre provoca enfermedades mentales graves. Si además no hay falla, pero hay un poquito quiebra, va a haber más dificultades para ese ser humano hablante, si hay quiebra en la función paterna, que si no hay quiebra en la función paterna. Decir algo importante, porque como no puedo decir todo, pues me voy a ir quizás atropellando. Decir algo importante, y es que para que el padre pueda cumplir su función, desde mi punto de vista clínico, es necesario que la madre le dé la entrada. Si una madre no da entrada al padre, va a ser muy difícil, cuando no imposible, que el padre real haga alguna función. Me decía ayer un joven con el que trabajo de 14 años algo que me pareció, es un chaval sumamente inteligente, pero está allí porque tiene problemas, si no, no estaría allí. Y dijo algo que me quedó muy impactada en relación a esta cuestión del padre. Él dijo, yo si soy alguna vez padre, no quiero que mi hijo sea un niño más, porque si mi hijo es un niño más, entonces el padre estaría ausente. Me quedó impactada porque es justo lo que estoy diciendo, ¿no? El padre tiene que ser alguien, el hijo tiene que ser alguien significativo para ese padre. Para que este padre cumpla la función, la madre le tiene que dar la entrada. ¿Y por qué le tiene que dar la entrada? Porque fundamentalmente, diríamos, en los primeros inicios, el hijo depende de la madre, depende de una manera básica y fundamental. Por lo tanto, la madre tiene que tener al padre ya en la palabra antes de que su hijo nazca. Freud nos dejó una pista de cuál es el lugar del hijo en el deseo de la madre. Digo Freud porque también lo ha trabajado fundamentalmente los psicoanalistas, lo conocemos por los desarrollos de Lacan, pero Freud dijo algo que me parece importante a este respecto. En una nota del año 1920, en su libro del 1905, Los tres ensayos, decía que la mujer que no hace objeto de sobreestimación sexual al hombre, lo hace del hijo. Sobreestimación sexual es lo que después Lacan, desde mi punto de vista, podemos llamar el lugar de falo. ¿Pero qué es el falo? El falo no son las figuras equifálicas de las culturas, sino que el falo es el nombre de la falta de la madre. Porque una madre tiene un hijo porque le falta. Algo le falta. Y además le falta de una manera no anónima, por eso tiene el hijo. Bueno, ya luego me van a decir ustedes el por qué me están diciendo que no. Si algo le falta, entonces tiene un hijo. Ese es el nombre que representa el falo. El falo no es esta cuestión que a veces, diríamos, estorba para escuchar algunas cuestiones que se hablan de la madre. La madre es una mujer que, en su lugar de madre, además de ser una madre real, que es la que está embarazada y tiene su hijo, además de ser una madre imaginaria en el pensamiento de su criatura cuando éste tenga posibilidades de ejercer su capacidad de hablar, es una madre simbólica. Es en este lugar de simbólica, la madre que se sabe atravesada por la cultura, la madre que se sabe atravesada por el lenguaje, que sabe qué le falta, es en ese lugar donde la madre, diríamos, está
colocada más pertinentemente para hacer mejor su función de madre, el tener un hijo. Cuando se produce una ruptura, como supongo que ya estoy a filo de tiempo, cuando se produce una ruptura es la ocasión muchas veces de que este lugar del hijo en la madre diríamos, se acentúe, se exacerbe e incluso la madre haga ejercicio de posesión. También Belén nos ha dicho que la judicatura pues a veces estaba en esto, haga ejercicio de posesión del hijo. Una pista que da cuenta de por qué los hijos pueden ser, diríamos, capturados por la madre, o por qué los hijos pueden ser capturados por el padre, en el caso, como ven ustedes, no se trata de solo madre, también puede ser el padre, en el caso que nos hablaba Alfonso Gómez Prieto, es porque, como también dice Lacan, ¿cómo es el deseo del hijo? ¿Cómo se construye este deseo del hijo? La cuestión es que el lugar del hijo en el deseo de una madre, dice Lacan, cuando hay una distancia entre el ideal del yo de la criatura y la parte que del deseo de la criatura forma, diríamos, toma algo del deseo de la madre, en esa alianza entre el ideal del yo y el deseo de la madre, en ese agujerito que se abre, están dadas todas las condiciones de captura fantasmática. De tal manera que el hijo deja de ser un otro, que es la madre simbólica, debe estar colocada como madre de acogida que acepta la otredad de su hijo. En lugar de esta posición, lo que aparece es la objetalización del hijo. Muchas gracias. Pero muy complicado. 40 años y no fui al psicólogo ni a nadie. Cuida tus palabras y las palabras te cuidarán. Gracias por la invitación a la agrupación Ángel Garma. Y quiero que sean estas palabras homenaje a don Jerónimo Molina Núñez, que fue el discípulo más próximo a Ángel Garma y que continuó la tarea psicoanalítica cuando Ángel Garma se fue a Argentina. Él, de hecho, creará el primer instituto de formación psicoanalítica de Madrid y una clínica en las afueras de Madrid de una innovación enorme a nivel europeo. Entonces, mi homenaje va porque dentro del año que viene se cumplen los 50 años de su muerte. Murió joven. Bien. El título que ya se ha leído es Respecto al lenguaje, respeto. El título, bueno, se ha hablado del título. La palabra estrago es una palabra que emplea Lacan en un punto determinado y es justamente la relación de la hija, de la madre con la hija, el efecto que produce en una hija la madre. En algún otro aspecto nombra este término que diríamos que es como un concepto, pero no más. Yo, bueno, me he permitido una transliteración y digo, ¿cómo diría yo? Diverso, para hablar del divorcio, pero luego en la cuestión de los estragos, diría destrozos, por ejemplo, o estropicios, en un lenguaje popular, o si quieren un poco más poético, pero duro, devastación. Bueno,
el psicoanálisis, y es la primera parte de mi intervención, sería una operación que consiste en desbastar las devastaciones. Bien, eso quiere decir que tiene que verse con el dolor a veces insoportable, y que le hace a Freud inventar un campo nuevo que es el psicoanálisis, quizás guiado por muchos precedentes, pero uno que se olvida y que voy a recordar aquí es el gran Goethe, que en un momento dado viene a decir un dístico de su poema, de su elegía Marienbad, dice: si el hombre en su dolor enmudece, a mí un Dios me ha dado el poder saber decir mi dolor, o me ha ordenado que diga mi dolor. Esto ocurrió en el acontecimiento de que él, ya viudo, pidió en nupcias a una joven en matrimonio y le dijo ella que no, o la madre, estaba con ella, no se sabe quién, y entonces a la vuelta a su residencia compuso esta elegía donde retomaba algo escrito en una tragedia que se llama Torquato Tasso, que fue, digamos, un gran escritor italiano que enloquece. Y esa frase la recupera de ahí, de ese mundo de ficción, para incorporarlo a su propia historia, ¿no? Bien. Entonces Freud tiene que hacer un gran salto para dar lugar a la palabra. Es que tiene que dejar de ser médico. ¿Por qué digo esto? Ya el término psicoanálisis incluye una parte en su raíz que es psico, es decir, lo psíquico. Evidentemente un médico jamás puede aceptar lo psíquico. Está lo somático, que es su campo. Bien. Ahí tuvo que dar una vuelta genial, diríamos, ¿no? Para aceptar que eso está ahí, ¿no? Bien. Entonces, si Freud inventa el psicoanálisis para resolver el dolor que otras técnicas psiquiátricas no resolvían. Y entonces ahí él, digamos, es ayudado, pues alguien le dice, pues déjeme hablar, cuando está en los inicios, y dice, pues muy bien, pues hablo y yo me callo, como usted dice, yo a sus órdenes, ¿no? Y alguien que no trata a Freud, que es Sanao, que dice Tolkien Cure para denominarla el psicoanálisis, y dice que se traduce por curación por la palabra. Yo me permito forzar la traducción, con el permiso de la lengua inglesa, y decir curación de la palabra. Bien, cuando Freud empieza a dar la palabra, a escuchar la palabra, él encuentra que le cuentan sueños, le cuentan su vida sexual, le cuentan olvidos, le cuentan de lo que sufre el cuerpo o los pensamientos, ¿no? Y entonces ahí va investigando, guiado por esta vía clínica. Si los sueños me lo cuentan cuando tienen que hablar del dolor, serán importantes los sueños, lo cual hace que frente a toda tradición milenaria, él toma los sueños como desde otro lugar y resuelva de algún modo el misterio del sueño, que está relacionado con la cuestión del deseo humano. Bien. Un paciente me dice, esto del psicoanálisis es poner palabras. La vida, ¿no? Poner palabras, lo que te ocurre, lo que te ha ocurrido. Poner en palabras, esa es la operación psicoanalítica. Él no decía que, claro, que eso suponía una escucha, suponía un psicoanalista. De todas maneras, lo que rescatará Lacan, que Freud no insiste, es la cuestión de que el espacio psicoanalítico es un espacio del lenguaje, se mueve en el ámbito del lenguaje.
y el operador es el lenguaje, y el ser humano es un sujeto hablante, que por la red de la palabra introduce todo su ser y toda su vida y sus traumas, ¿no? De una palabra que puede incidir en el goce particular que este sujeto puede tener y que perturba, digamos, en fin, su vida de alguna forma, ¿no? Bien, voy a pasar entonces, estamos con el sujeto. La segunda parte es del lenguaje. Entonces me permiten una anécdota de la famosa paloma de Kant. ¿Habrán oído hablar de la paloma de Kant? Pues es una paloma que un día se pone a pensar y dice, el aire, el aire. Muy bien. Si no hubiera aire, yo volaría más rápido. Bueno, yo añado el barbo de Wittgenstein. El barbo es un pez fluvial y también pensó el hombre, dice, bueno, el agua, es que esto es un poco... Si no hubiera agua, yo nadaría más rápido, ¿no? Bueno. Y entonces viene el hombre, y el hombre, pues bueno, está en esta cadena, dice, mire usted, si no hubiera lenguaje, la vida sería más fácil, sería más llevadera, ¿no? No sería que si esto has dicho, que si has querido decir, que si me has... Bueno, pero no es posible. El lenguaje es como el agua para el pez o el aire para la paloma. El hábitat donde estamos y no podemos salir. Por eso Nietzsche decía que era una cárcel. Pues sí, es una cárcel. Pero bueno, hay que arreglársela y ver qué barrotes encarcela a cada uno, ¿no? Cervantes da un lugar al lenguaje, hablando del genio de la lengua alemana, Goethe, hablemos del genio de la lengua española, Cervantes, en su gran novela, que es Cipión y Berganza. Y en un momento dado Berganza dice, qué maravilla del lenguaje, que pueda hablar yo, es un milagro, dice él, ¿no? Yo creo que esta experiencia lo tiene cualquier analizante, cualquier paciente, donde ve otra dimensión del lenguaje que se evapora en el parloteo cotidiano, ¿no? Es decir, donde se ve que tiene un lugar y que es constitutivo del sujeto humano. Porque hay que decir lo que no es el lenguaje, no es una nomenclatura. La palabra no representa pensamientos ni sentimientos, es mi opinión. No es un instrumento. Y bueno, incluso Freud, que no entra en el campo del lenguaje, habla del dios logos, curiosamente, aunque no lo desarrolla, ¿no? Bien. Las palabras tienen efecto. Eso se olvida. Por eso hablamos, si pensáramos algunas cosas. La palabra determina. La palabra opera. Bien. Yo quiero ir, ¿no? Acabando, ¿verdad? Entonces, bueno, en la pareja, digamos, será pues lo que se da en el lenguaje. ¿Cuál es la esencia del lenguaje según Lacan? El malentendido. El malentendido. De eso trata un psicoanálisis, de resolver el malentendido de cada uno, de una manera, ¿no? Lo contaba un amigo abogado, digo, voy a hablar de este tema y él me dice, muy interesante, por las palabras llega el divorcio, me dice. Bueno, no decía tanto, ¿no? Y me cuenta el caso curioso de un compañero que entonces están un día la señora y él, sin hijos, un matrimonio, y entonces la señora, por decir algo, dice, bueno, tenemos que divorciarnos. Entonces el señor se levanta y va al escritor y coge un folio y empieza a escribir. Y dice, ya, ¿pero qué escribes? La demanda de divorcio. Y el lunes se la presentó al abogado. Bueno, no me refiero a eso, me refiero a las dificultades en el habla. El que, bueno, no me escuchas, no me hablas, en fin, no tengo lugar en tu discurso, entonces, bien. La comunicación, que es un problema de ahora, la comunicación, bueno, tiene su importancia, pero hay que saber lo que es el lenguaje. Es mi empeño desde hace muchos años. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué causa lo que causa? Bien.
Evidentemente, en la pareja está el amor, o estuvo. Y el amor se la ha glorificado, ¿no? Por ejemplo, Virgilio, omnia vincit amor, el amor vence todo, ¿no? O San Agustín, que atrevidamente dice, que suena muy bonito, ama y haz lo que quieras. ¿Cómo? 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 Es un desastre, digo yo, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, Freud, en su última obra, digamos, al final de su vida, pues habla Moisés y monoteísmo, vuelve al mundo judío, como buen judío, no como un cristiano que nunca volvió al cristianismo, para pensarlo, y entonces veo un problema en la modernidad, que es la sensualidad. La sensualidad que se ha comido el mundo de la razón, el mundo de la palabra, el mundo del pensamiento. Y bueno, pues aquí venimos por las emociones, ¿no? La psicología emotiva, como se llama. Pues ya simplemente ya esto. Y entonces lo que intento es que ante el descrédito del lenguaje hay que considerar el crédito que debe tenérselo, ¿no? Es un mediador fundamental y que termino con unas palabras de Lacan, ya aplicándolas al lenguaje, pero que nos ejemplifica, digamos, lo que es, vamos a ver, lo que es, digamos, la operación analítica y lo que es, dice lo siguiente Lacan, y con esto ya acabo. 3 años antes de su muerte, después del gran viaje que realizó por tantos campos, ¿no? Y una pasión y una elucidación que, digamos, salvó a Freud. Freud no existiría hoy si Lacan no hubiera existido. Nadie me lo objetará esto. Dice Lacan que el psicoanálisis llegue a deshacer por la palabra lo que se hizo con la palabra. Muchas gracias. Muy bien, señores, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los miembros de la mesa por sus didácticas ponencias, sus reflexiones, y queda abierto el debate. Para respetar el derecho que todos y cada uno de ustedes tienen para dar, se excluyen anécdotas personales que no tengan relación directa. Esto es el protocolo que rige en toda sección, en toda conferencia, en definitiva. 2 minutos, 3 minutos, pueden exponer ustedes preguntas, lo que tengan por conveniente. Marta, por favor. Sí, claro. Sí, claro. A ver si... Prueba a ver si se oye bien. ¿Se oye? Sí. Se oye. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, muy densa. Muchas cosas por digerir. Es un tema que se presta a muchas más voy sesiones. Voy a poner aquí dos cositas encima de la mesa con ánimo de aclararlas, claro. Nosotros vivimos en unos tiempos históricos en que no se ha pensado la reproducción humana. Entonces, claro, habría que decir que la filosofía tiene todavía que escribir una filosofía de la reproducción humana donde tendrían que salir muchas cosas, porque hemos continuado y repetido las costumbres, pero no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, no es lo mismo la pareja que el matrimonio, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, aunque un matrimonio siempre incluya una pareja o tenga como sustrato una pareja, pero no es lo mismo. Entonces, pero sobre todo hay lo que a mí me parece más importante, que es una afectación vital en todas las relaciones de pareja y matrimonio, por lo tanto. Y sobre esa relación vital no hemos trabajado tampoco, y yo creo que eso está creando muchos destrozos, porque uno se aventura a situaciones complejas sin tener formación y sin ser consciente de las cosas. Entonces, estamos construyendo, destruyendo el mundo reproductivo, porque la reproducción no es solamente crear una copia biológica, es mucho más en el caso humano, ¿no? Entonces eso sería muy importante. Lo que pasa es que yo estoy buscando si algún filósofo que se anime para meterse en este tema, porque es importante, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho, los paradigmas que tenemos ahora no pueden ser patriarcales como los que se han manejado, por ejemplo,
se cita aquí psicoanalistas, Freud, Lacan, etcétera, todos pertenecen a un paradigma patriarcal que ya no existe porque estamos a veces me reía de algunas cosas. Marta, Marta, ¿la pregunta cuál es, por favor? No, la pregunta no. O la aclaración. La pregunta es que la pregunta no tengo ninguna pregunta. No, es que es para preguntas. Es para preguntar. Es preguntar. Tengo que preguntar, bueno, pues le puedo usted preguntar cuándo va a escribir usted esa filosofía de la reproducción. Está escrita ya. Muy bien. ¿Así? Lo que decía es que a las mujeres no les falta nada. Todo eso es construcción dentro de... La falta es simbólica. Bueno, pero sea simbólica o no, No es real. En otra No. Ya te digo, en otra cultura no se tendría ese... Un momento, no. Debates plurales no. Ya con lo que es, yo creo que es suficiente. Gracias. Muy bien, gracias Marta. Sí, el señor y después usted, por favor. Usted que lo ha pedido y tercero usted. Por favor, sí. ¿Cómo se construye un ser humano? Y dos reflexiones. ¿Han oído bien? No. ¿Cómo se construye un ser humano? Y dos cuestiones. Usted ha dicho ser humano hablante. Ángel ha dicho sujeto hablante. No, animal hablante. Aristóteles, sí. Animal. Sí. En defensa de mi maestro. Sí, no, yo creo que hay un recorrido que es el animal hablante, son John Logan, que diría en la política Aristóteles. Luego se da un salto hasta Saussure, que habla de sujet parlant, ¿no? Luego viene Lacan, que recoge este término de sujeto hablante, pero eso es un primer Lacan. El último Lacan dice un neologismo, habla del parletre. Y mis colegas de habla española lo traducen por ser hablante. Parletre en francés es equívoco. Quiere decir ser hablante y ser hablado. Entonces, bueno, yo creo que ser hablado está bien, ¿no? Porque realmente uno no es amo del lenguaje, sino que es un siervo. No somos amos, ¿verdad? Sí, es un animal, hacemos animaladas, claro. Muy bien. Sí, roto y rehecho, exactamente. Muchas gracias. Usted, por favor, y después usted. Sí, por favor. Si existe o ha existido un matrimonio ideal. Señores. Sí. El matrimonio ideal es simbólico. Si usted está buscando unas determinadas directrices y cree que las ha encontrado, pues eso será ideal. Ahora, a lo mejor la persona que se sienta a su lado entiende por ideal otro asunto, porque ¿quién tiene el manual de los ideales? Yo creo que es personal, es mi idea. Pero no hemos hablado nunca. No, en réplica, en turno de réplica, por favor. ¿Sí? ¿Pasa? Señores. Sí. ¿Responden a este señor? Sí. Matrimonio ideal. Realmente, estando por medio logos, lenguaje, y estando por medio eros, lo pone muy difícil, un matrimonio ideal. Lo pone muy difícil, ¿eh? Porque si lo quitamos eso, perfecto, ¿no? Pero con eso por medio, dígame usted. Sí, Alfonso, por favor, responde al señor. Yo creo que los ideales, claro que existen, pero está en eso, en lugar del ideal de está en la mente. O sea, el ideal, un matrimonio ideal lo podemos tener presentado como una idea, pero ¿y cuál es el problema? El problema es que, en mi opinión, y es lo que he tratado un poco de traer con el caso de la situación, el problema, más allá de patriarcado o no, es la cuestión de una pulsión de vida y una pulsión de muerte que nos acompaña, y una cuestión que sucede en los sujetos, y por eso fue la cuestión de los problemas en los estragos de las separaciones, de los divorcios, que tienen que ver con una cuestión de movimiento de los ejes de rabia, frustración y de odio. O sea, hay odio porque hay amor. Si hay amor, hay el reverso del odio, eso va a generar conflicto, no indiferencia, y el ideal que estaría, como decía un poco también Ángel, bueno, pues si no existiera
el odio, todo sería bonito, estaríamos nadando ¿no? sin agua, o estaríamos volando sin aire. Desgraciadamente el principio de realidad se nos impone, ¿no? Y los ideales, desgraciadamente, pues en mi opinión en muchas ocasiones terminan cayendo o reorganizándose. Muy bien. Bueno, sí, había una... Perdona un momento, que perdón. Trinidad ha hablado de la palabra decepción. Es decir, en realidad es un imaginario. También ha hablado Trinidad de este concepto, ¿no? De que es un imaginario el amor. Entonces, es una fantasía, digamos que es un pequeño delirio que no se medica y que está comúnmente aceptado. Pero el estado de enamoramiento es un pequeño delirio y es muy imaginario. Si el imaginario va dejando de tener sustancia para continuar imaginando de nuevo, pues digamos que aquello se seca, se convierte en algo demasiado real y empieza a dejar de ser ideal. Con lo cual, esto de el matrimonio ideal es un poco complicado, ¿eh? Es un poco complicado, ¿no? Luego es, ¿qué quiere encontrar una persona en la vida para que eso le acompañe? Bueno, pues eso hará su propio manual de instrucciones, cubrirá sus personales necesidades y ahí se imbrica lo que llamamos por amor y lo que decimos que el imaginario no se para y se sigue construyendo, ¿no? ¿Algo más, señores? Bien, ha pedido la palabra usted, después Pedro. Pedro, habías pedido la palabra. Y allí al fondo, usted, por favor. Sí, soy muy breve. Sí. Quería saber su opinión respecto a la evolución de la cifra de divorcios en España, tal como está recogido, si está creciendo, si se mantiene, si hay algún comentario al respecto. Y luego compararlo o utilizar ese dato para ver cómo está el panorama a nivel de matrimonios, de parejas, porque efectivamente hay un montón de soluciones digitales, hay muchas redes de contactos para pareja, para matrimonio, para otro tipo de finalidades. Yo creo que el mundo del divorcio ha variado mucho en España. Bueno. Sí, mire usted, según las últimas estadísticas del CIS, jurídicamente, en los casos, insisto, en instituciones sociológicas, las estadísticas, hubo un pico en 2014 y España llegó a 92.000, 102.892 casos de divorcio. Ha bajado en 2022 y hay ahora 85.551. A fecha de 2023 ha habido modificaciones en la legislación, pero que de forma tangencial afectan a la auténtica, a la ley del divorcio de 1981, que como saben ustedes, creo que lo he dicho antes, se dictó bajo el partido UCD, no me salía la sigla, y siendo ministro de Justicia Fernández Ordóñez. En un principio esto causó una gran alegría, un gran alborozo, la promulgación de esta ley del divorcio que se llama, coloquialmente, jurídicamente, la llamamos la ley de 1981. Pero actualmente existen los registros que se llaman parejas de hecho. ¿Qué ocurre? Que durante 5 años tienen que estar inscritas en un registro para poder obtener los beneficios, atención, económicos de matrimonio. Tengan mucho cuidado porque hay divorcio, separación, nulidad y uniones de hecho y separaciones de hecho. Esta es la estadística al día de hoy, lo que usted me ha preguntado. Bueno, respecto al divorcio, ha nombrado José Antonio la cuestión de que hubo protestas de mujeres conservadoras de que era como obligarlas a divorciarse, ¿no? Tiene su punto de interés este asunto, no lo voy a desarrollar, pero tienen un punto de razón, si me permiten. Bueno, y la segunda parte es que
el gran matrimonialista en los años 80 se llamaba Zalarruki, creo recordar. Zalarruki, ¿no? Entonces, él en una entrevista extensa en El Mundo le preguntan cuál ha sido la sorpresa mayor en sus casos habidos. Dice, la sorpresa, que no me la explico, es que parejas con 10, 20, 30 o más años un día deciden casarse. Quizás con los argumentos ya nos conocemos, es un papel, ¿no? Cuidado con estos argumentos. Y resulta que el resultado final es que, para su sorpresa, es que al mes o a los pocos meses esas parejas se divorcian. Sí. Bien, no se puede ignorar la ley. La ley hace a nosotros, nos hace diferentes, ¿no? Y bueno, habría que explicarlo un poco más, pero es importante un poco resolver esta sorpresa del señor Zalarruki. Muy bien. Pedro, por favor. Pedro, habías pedido. Buenas tardes. Bueno, yo tengo que decir 4 o 5 cosas. La primera es que no estoy muy de acuerdo con lo que se habla en la sala, porque estamos en un mundo que ya no es el mundo de hace 100 o 150 años atrás. Yo me he divorciado 7 veces. Pedro, di las mujeres que tienes. Ella me conoce. Sí. Quiero decir que hay gente que me conoce, sabe que no miento. No, por Dios. Le doy muchas vueltas al mundo. Veo que el mundo es un desastre. Lo que dice este señor, ahora es un desastre el cuento de la humanidad, tanto del hombre como de la mujer. Bueno, es fácil decir eso. Hay que hacer otra cosa también, ¿eh? Que hay que hacer otra cosa. Además que sea un desastre, hacer un poco de arte también, ¿no? Sí, es marchante de arte. Ah, vale. Por toda Sudamérica, además. He dado 50 o 60 vueltas al mundo. Sí. Ella lo sabe. Sí. 50 o 60 vueltas al mundo. Así que, por ejemplo, puedo hablar mucho de lo que son los niños divorciados, de los padres divorciados. No es que tenga muchos niños, porque además lo que tengo son niños adoptados. Adoptados. Ella también lo sabe. Y esto es muy complejo, es muy largo. No se puede, uno escucha, está bien, pero eso es muy complejo. Para desarrollar esta situación habría que tener mucho. Así que Sí. Recogemos el guante y podemos hacer seminarios sobre esto. Sí, desde luego. Un comentario al respecto de lo que usted dice de sus hijos adoptados. Como no me daba tiempo decir todo lo que ya está escrito en el libro de las madres, por ejemplo, ¿no? Decir que todos somos adoptados. Todos los biológicos también. Si usted se pone a hablar así, la entiendo perfectamente. Quisiera que me entendieran todos los demás, porque yo doy por sentado que usted me entiende con lo que ha contado de su biografía, ¿no? Me parece importante caer en la cuenta, precisamente ante las situaciones de separación, ruptura, divorcio, pasando o no por los tribunales, y en relación a la posesión, como decía, que diríamos, emerge muchas veces en algunos de los padres, ¿no? Generalmente en la madre, caer en la cuenta de que esto que decía de que la madre ha de estar colocada como simbólica para su mejor posición en relación con tener un hijo, es que todos somos adoptados. Precisamente porque somos adoptados simbólicamente, es por eso que la madre tiene que aceptar la otredad de un hijo. Así que sus hijos son como los demás, todos somos adoptados. Muy bien. Eso admite mucha contestación. Otra pregunta, por favor. Sí, allí al fondo había una. Perdón. Seguimos en dúplica, vamos luego con réplica. Allí al fondo, por favor. Sí, levántate que... No se ha hablado de un fenómeno que pasa y que está detrás de casi todos los divorcios. Es el sistema de producción que tenemos exige que se produzca más. O sea, si donde hay una familia hay un piso, se hacen 2, una lavadora 2, un frigorífico 2, el sistema funciona automáticamente. Entonces, este proceso no es que ha pasado ahora, lo que pasó ya. Yo me he criado en una familia, digamos, patriarcal, donde estaban los abuelos, las tías, los padres, los nietos. Aquello no podía funcionar con el sistema de producción que había y se eliminó.
no se dictó ninguna orden, pero se eliminó por la presión que había. Y ahora toca, de hecho, las parejas que se hacen, se intenta de que no se o sea, que no se haga un matrimonio, sino que cada uno vaya por separado, porque necesita el sistema no esa dependencia. Tú hoy estés aquí trabajando en Madrid, mañana vaya a Barcelona, todo eso se necesita, lo impone el sistema. Y eso no se ha hablado. Bien, sí. La pregunta que te quería hacer es que en los procesos de divorcio hay dos mujeres que lo tienen un hombre. ¿A qué se debe esa proporción? Señores, Sí. que en los procesos de divorcio, esto es evidente, se ve en la práctica jurídica, quien decide divorciarse, casi siempre, Sí. es la mujer, no el hombre. No, No, no es eso. En mi caso fui yo siempre. Ya, no, en tu caso, Pedro, ya sé. Hace 30 años yo hice esta pregunta en la Plaza Castilla, hice esta pregunta y me respondió: las separaciones las piden las mujeres, los divorcios los hombres. Claro, porque la separación no rompe el vínculo jurídico. Sin embargo, no, que estadísticamente, que yo pregunté a una señora ahí en la Plaza de Castilla qué porcentaje había en separaciones y divorcios. Entonces me dijo: las separaciones las piden mayormente las mujeres y los divorcios los hombres, nada más. Pero separación en el sentido jurídico. Jurídico, sí. Nadie tiene ya. Ah, bueno, eso sí, ya se pasa directamente al divorcio. Claro, ya lo sé, pero yo estoy hablando y lo he dicho que hace 20 y tantos años. Las estadísticas eran no malas. Ya. Había que contar los divorcios que hay pendientes de resolver. Claro. No, por supuesto, las estadísticas del CIS son aproximativas, porque ahora mismo se estarán produciendo y no las recogen las estadísticas, pero es una aproximación, como siempre. Decía Disraeli, saben ustedes, claro, hay grandes mentiras, pequeñas mentiras y estadísticas. Disraeli, nada menos. Ministro Disraeli. Sí, por favor, señora. Yo quería decir que a partir de una edad determinada los niños ya aceptan mucho más el divorcio de los padres. Creo que hacia los 12 años ya no les afecta apenas. ¿Respuesta, señores? Simplemente no estoy de acuerdo. Yo me encuentro con muchísimos casos donde hay personas que el divorcio de sus padres les pilla mayores de edad y tienen otro modelo de dolor, otro modelo que también les cuesta la recomposición, porque depende, como yo decía antes, esto no es café para todos, en realidad es un traje desastre a la medida de cada familia. Entonces sí que nos podemos encontrar casos con personas que tienen recursos psicológicos o de lenguaje, como diría Ángel de Frutos, porque tienen una mayoría de edad y con eso, bueno, pues también sufren lo que hemos llamado los estragos, yo los he visto. Pero no en la misma intensidad que... Bueno, el tener palabra, como diría Ángel, tener palabra te permite pues ir a una terapia con 14, con 15 años, con 18, con 20, te permite en una terapia poder elaborar lo que un niño de 3 o de 5, pues lógicamente se le queda clavado, ¿no? Pero sí que hay dolores. Sí, acerca de esto quería, señores. Nosotros hemos puesto, se ha puesto el título, ¿no? Como decía irónicamente Trinidad, ¿no? Para no alargar, no hacemos divorcio, pero poníamos los estragos. Bueno, esto surge en una conversación entre nosotros de distintas situaciones, de casos clínicos, etcétera, y luego contamos también, pues claro, con la presencia de José Antonio como jurista. Pero claro, evidentemente no todos, hablamos de la parte más negativa, o sea, digamos, la parte de los divorcios, podemos decir, por lo menos la idea era, ¿no? En conflicto, claro, no son en términos generales iguales. Es decir, yo, por ejemplo, he traído un caso que es una situación conflictiva. El caso me lo traía también a raíz de un paciente adulto que estoy escuchando ahora, con una depresión enorme a raíz de también de un problema, ¿no? Dentro de un divorcio. Ese es el tema.
Pero lo que usted dice, claro, diríamos, en el mejor de los casos, hipotéticamente, yo creo que aún en el mejor de los casos No es fácil encontrar a otra igual. no podemos negar, ¿no?, que hay, por lo menos en escucha nuestra, un dolor, algo que se produce en la edad de ¿No me dices nada? Luego. Sí, Gracias por este precioso regalo de Tania amenísima. Y con ánimo de desdramatizar un poco, las criaturas de divorciados, sí. Hay entornos donde están felicísimos, porque tienen más regalos que nunca. Claro que sí. En lugar de 4 abuelos, tienen 8 abuelos. Y 9. En lugar de 2 madres, tienen a veces 3 madres. Sí. Quería... Y tienen más regalos que ningún niño. Por supuesto. En el colegio, el niño de no divorciados lo miran como... Pedro, querías comentar esto. No, el tema está ella, a veces los papás, mamá o el papá, no importa cuál de los dos, la forma de hablarle a los niños, esa forma de hablar. Yo tengo un caso aquí ahora mismo en Madrid, a una pareja. Sí, Pedro, vente para acá, vente para acá. ¿A quién me quedo? Sí. Con una pareja, tienen un niño pequeño, el padre le habla muy mal de la madre, muy mal, y el niño no lo quiere ver, el niño se siente pesado. Bueno, en mi familia, yo tengo eso con 3 personas, que las mamás, que se han hablado siempre muy mal. Y tengo uno que tiene ahora 52 años, que ha sido drogadicto desde los 10. Porque la mamá le decía que yo no lo quería. Y el muchacho salió a la droga. Hasta que me contó todas sus películas. Entonces hemos ido, como ustedes son, gente que les hable, que hable. En todas partes donde he ido, en Argentina, Cuba, Uruguay, en miles de sitios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Con qué se dice a los niños a la hora de separarse? Claro. Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Palabras medidas, absolutamente medidas. Señores, ¿decís algo? No, despide. Señores, pues muchísimas gracias por la presencia fantástica.